¿Cómo están? Les saluda Ger Kaiser. Bienvenidos al canal Entre Plumas y Papeles. Hoy día veremos la vida y muerte de César Vallejo. Su nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Borronero. Era el menor de 11 hermanos y sus padres querían dedicarlo al sacerdocio. Incluso sus primeros versos fueron referencia a la Biblia y liturgias. Esto debido a la imagen de su abuelo José Rufo Vallejos, quien era sacerdote mercedario, quien yace hoy en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Pallasca en Ancash. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, en la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y tomó contacto con la realidad de los mineros de Quirovilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tungsteno. Ya a su madurez, viajó a Lima en 1911, aproximadamente a los 19 años de edad, para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sutil, un rico minero y hacendado a Combabamba en Junín, trabajo en el que permaneció durante 7 meses. Luego, en 1912, regresó a Trujillo y consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. Cabe resaltar que la apariencia mestiza de César Vallejo se debió a sus abuelas que fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Incluso en una entrevista con César González Ruano, periodista y escritor español, señala que Vallejo era un hombre muy moreno, con nariz de boxeador y gomina en el pelo. En 1913 regresó a Trujillo para retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabajó como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno al pequeño Ciro Alegría, quien más tarde se convertiría en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ya en 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia Trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Haya de la Torre. Publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunas de las cuales son recogidas por Publicaciones de Lima. Y se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, quien fue la inspiración de su primer libro, Los Heraldos Negros. Se junta al de la madre en su poeta también llamada María, en la impregnación a Dios de su poema, Los Dados Eternos. Tú no tienes Marías que se van. Después de más de un año de romance, ella desaparece sin dejar huella. En 1917 conoce a Zoila Rosas Cuadra, una muchacha de 15 años con quien sostiene un apasionado y corto romance. Al parecer, Vallejo intenta suicidarse a causa del desengaño, pero es convencido por sus amigos para viajar a Lima con el fin de retomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conseguir su doctorado en Letras y Derecho.
Se embarca en el vapor Ucayali y llega a Lima el 30 de diciembre de 1917, donde conoce a más el selecto de la intelectual limeña, insertando rápidamente en ella, donde conoce a Clemente Palma, caballero de la Orden de Isabel la Católica en España y Orden de Boyacá en Colombia, quien fue un detractor de su obra, el poeta Su Amada, calificándola como mamarracho. Luego se vincula con los escritores más relevantes del Perú, como José María Euren y Manuel González Prada, al quien consideraba su maestro y guía. Ya en Lima se vincula con escritores e intelectuales como Abraham Valdelomar y su grupo Colónida. Este era el nombre de un grupo literario, la que agrupó a los escritores más jóvenes de aquella época, tales como Pablo Abril de Vivero, quien representará un papel muy importante en la vida de Vallejo, Augusto Aguirre Morales, Hernán Bellido, Enrique Carrillo, Alfredo González Prada, Antonio Garland, Percy Gibson, Federico More, Alberto Ulloa Sotomayor, Félix del Valle y José Carlos Mariátegui. Entonces, este joven periodista se ocultaba bajo el seudónimo de Juan Chroniqueur. Este último hacía una profunda amistad con Vallejo y posterior a ello conoce también a Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego. Y en el mismo año, Vallejo realizó algunas publicaciones de sus poemas en la revista Suramérica, perteneciente al periodista Carlos Pérez Canepa. Ya en 1918 se entera que María Rosa, su amada, quien lo había abandonado hace 2 años, viajó a las serranías de Tusco para alejarse del poeta a quien no quería entristecer con su enfermedad mortal, una tuberculosis que terminó con su vida. La misteriosa amada, que tanta importancia tiene en la poesía de Vallejo, dejó un inédito diario de la vida revelado en la novela biográfica Vallejo en los infiernos, de Eduardo González Viaña. En el mismo año entra a trabajar al Colegio Barros de Lima, cuando en septiembre de ese año muere el director y el fundador de dicho colegio. Vallejo ocupa su cargo y se enreda en otra tormentosa relación amorosa, esta vez con Otilia Villanueva, una niña de 15 años de edad, cuñada de uno de sus grandes colegas. Debido a ello, Vallejo pierde su puesto de docente y entra en la mira de sus colegas. Por este romance turbio y oscuro entre un hombre de 26 y una niña o un adolescente de 15 años, termina dándole a Vallejo la inspiración de varios poemas en el poemario Trilce, siendo el más importante y conocido del poeta peruano. Su madre fallece y él consigue un empleo como inspector disciplinario y profesor de gramática castellana en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ese mismo año ve a la luz su primer poemario, Los Heraldos Negros, que muestran aún las huellas del modernismo en su estructura, aunque ya se vislumbran algunas de sus características muy peculiares en el lenguaje poético, tocando la angustia existencial, la culpa personal y el dolor, como por ejemplo en los conocidos versos «Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé», o «Yo no nací un día que Dios estuvo enfermo». Circularon relativamente pocos ejemplares, pero el libro fue en general bien recibido por la crítica. Vallejo retorna a Santiago de Chuco en 1920 y el 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo en una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, arrieros y negociantes de mercancías y alcohol desde la costa. Suceso del que se le acusa injustamente a Vallejo como participante y asusador. Vallejo se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanecerá durante 112 días apresado para su posterior liberación el 26 de febrero de 1921.
El 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Flava de Gesta, eulogio al Marqués de Torre de Tagle. Lo curioso de este suceso es que Vallejo compitió escondiendo su identidad bajo el seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En la obra ya citada, Vallejo en los infiernos, Eduardo González Viaña, el autor, que también es abogado, revela piezas claves del expediente judicial seguido contra la época del poeta y muestra que todo aquel fue una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para hundirlo en prisión infame. Se procesó a las víctimas y se excluyó de la acción penal a los implicados. Se inventó testimonios y se les adjudicó personas que después declararon que ni siquiera conocían Santiago de Chuco, donde sucedieron los hechos. Por fin, el hombre sindicado como autor material fue conducido a Trujillo para que declarara ante la Corte Superior. Sin embargo, en el largo camino, los gobernantes que le custodiaban lo mataron a palazos, pretextando que había querido fugar del lugar. Más todavía, el autor ha indagado las otras ocupaciones del juez. En verdad, aquel era abogado de la gran empresa cañavalera Casagrande y de la minera Quirubilca, en las cuales todos los trabajadores operaban sin horario y eran víctimas de horrorosas condiciones laborales. Todo ello evidencia el carácter político del juicio penal. En Vallejo se trataba de escarnecer a su generación, jóvenes universitarios que intentaban alzarse contra la injusticia y abrazaban el anarquismo y el socialismo, las utopías del siglo. El proceso judicial nunca se cerró. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional. Años después, en Europa se sabía que no podría volver jamás a la patria. La cárcel y los infiernos, denunciados en esa novela, tenían la puerta abierta para él. Tras salir en libertad condicional, se dirige nuevamente a Lima, donde su cuento de corte fantástico, más allá de la vida y de la muerte, fue premiado en un concurso literario. El monto del premio lo destina a financiar otras publicaciones literarias. En octubre de 1922 ve la luz su segundo poemario, Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. Es recibido tibiamente por la crítica, que no alcanzaba aún a comprender la literatura de vanguardia, salvo por el propio Orrego, quien dijo de Vallejo: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. El poemario Trilce anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en los años 1920 y años 1930. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta los límites insospechados, inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos dada y superrealistas, adelantándose a la renovación del lenguaje literario. En marzo de 1923, Vallejo publicó una corta edición de escalas o escalas melagrofiadas, colección de relatos y cuentos, algunos ya vanguardistas. Otra narración suya fue titulada Flava Salvaje. Fue publicada el 16 de mayo en la serie La novela peruana, dirigido por Pedro Barrantes Castro. Es admitido nuevamente como profesor en el Colegio Guadalupe, puesto en el cual no durará mucho tras ser declarado cesante. Vallejo tenía ya en su mira el viejo mundo y con el dinero que se le adeudaba del Ministerio de Educación se embarcó rumbo a Europa, de donde no regresaría jamás. El 17 de junio de 1923 se embarca en el vapor Oroya, en la cual arriba a París el 13 de julio del presente año.
Sus ingresos, siempre insuficientes, provenían del periodismo. Si bien fungió también de traductor, no era de mucha relevancia para solventar una cómoda economía. También escribía para el diario El Norte de Trujillo y las revistas L'Amérique, Latine de París, España de Madrid y Alfar de La Coruña, siendo sus 2 primeros años en París de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir en la intemperie. Vallejo tuvo una salida distinta a los demás intelectuales peruanos que tuvieron que emigrar fuera del país, quien ya en París, mediante carta a su amigo Carlos Raigada, le comenta: van 3 meses que estoy en París. Vivo a diario y con toda fraternidad con Silva, que es lo único de grande que hasta ahora he hallado en Europa. Lo demás está, sin duda, aún tras de los telones que no he reforzado todavía. Alfonso quiere irse al Perú. Encuentro muy bien que lo haga en el día. Aquí ya no tiene que hacer nada más por ahora. Mi impresión es que hasta le haría daño una más larga permanencia en París. Europa es así, tiene sus tiempos en que puede dar y otros en el que lo estruja a uno el espíritu y le despoja de lo que le dio y de algo más nuestro. Vallejo inicia su amistad con el escritor Juan Larrea y con Vicente Huidobro, y toma contacto con importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristán Tzara. A principios de 1924 recibe una noticia de la muerte de su padre y en octubre es hospitalizado en un hospital de caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal donde fue operado sin mayores complicaciones. En 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Les Grands Journaux Iberoamericains, o los grandes periódicos iberoamericanos, una vasta organización publicitaria. También empezó a colaborar para la revista limeña Mundial. Ese año, el gobierno español le concedió una modesta beca para que pudiera continuar sus estudios universitarios de Derecho en España, y en los 2 años siguientes visitó periódica y brevemente Madrid a fin de cobrar a plazo fijo el monto de la beca, que aunque sin estudiar, en octubre de 1927 renunció a dicha beca y nunca logró doctorarse en letras ni en derecho. Renunció a su trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos en 1923 y conoció a su primera compañera francesa, Henriette Maisset, con quien convivió hasta octubre de 1928. Con Larrea fundó la revista Favorables París Poema y con Pablo Abril de Vivero el semanario La Semana Parisienne. Ambas publicaciones tuvieron vida efímera, para luego empezar a enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927, a sus 35 años de edad y luego de su separación, conoce en París a una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado enfrente del hotel donde se hospedaba. Profundizó en sus estudios sobre el marxismo y apareció una narración suya en la revista Amauta, esta fundada en Lima por su amigo José Carlos Mariátegui, y en la que también se reprodujeron varias de sus cintas crónicas periodísticas. En abril del año siguiente enfermó nuevamente de gravedad, pero se recuperó en los pocos meses. Todavía le acompañaba Henriette. Empezó a interesarse con más de ahínco por las cuestiones político-sociales, y en un enlace con el diplomático peruano Pablo Abril de Vivero, a quien le cuenta la enfermedad que sufrió, así como sus tragedias económicas, la falta de celeridad del gobierno peruano para enviarle el pasaje con el que él quería salir de París y el poco dinero que le producen sus colaboraciones en la revista Mundial tras un presunto robo de su apoderado. También comparte sus aciertos al acceder a nuevos trabajos en diarios y revistas con el dinero de su pasaje
con el que podía volver al Perú. Decide viajar a Rusia en octubre de 1928, para luego, en su retorno a París, y fundar la cédula parisina del Partido Socialista que había fundado Mariátegui en su patria, después denominado Partido Comunista Peruano. La siguiente carta de Vallejos a Pablo de Abril de Viveros era comentarle que regresaría a París, que dice así: Pablo querido, en medio de convalecencia me siento otra vez, y acaso más que nunca, atormentado por el problema de mi porvenir. Y es precisamente movido del deseo de resolverlo que, emprendado este viaje, me doy cuenta que mi rol en la vida no es aquel ni aunque haya hallado en mi camino. Quiero, pues, hallarlo. Quizás en Rusia lo halle, ya que en este otro lado del mundo donde hoy vivo, las cosas se mueven por resortes más o menos semejantes a las enmohecidas tuercas de América. En París no haré nunca nada. Quizás en Moscú me defienda mejor en mi porvenir. En 1929 empezó a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el apartamento y bienes de su fallecida madre, y junto con ella realizó un segundo viaje a Rusia. Se detienen en Colonia, Varsovia, Praga, Viena, Budapest, Moscú, Leningrado y varias ciudades italianas antes de retornar a París. Inició su colaboración para el diario El Comercio como corresponsal oficial y continuó haciéndolo con las revistas Variedades y Mundial. Esta labor periodística fue forzosamente suspendida en 1930 a raíz de la crisis mundial, cuando dichas revistas desaparecieron, al igual que el suplemento dominical del Comercio, donde se publicaban sus artículos. En 1929 realiza la composición de algunos cuantos poemas en un libro o recopilación de ensayos llamado Contra el secreto profesional, y un proyecto de novela incaica hacia el reino de los secrets, todos los cuales fueron publicados póstumamente, a excepción de algunos ensayos y relatos sueltos. La razón de esta perquedad de creaciones literarias se debió a que se hallaba más absorbido en producir artículos y crónicas para diarios y revistas. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España, donde fue sometido a la crítica. Retorna a París, pero al poco tiempo es expulsado, acusado de hacer propaganda comunista. Junto con Georgette, vuelve a Madrid, donde pasan dificultades económicas. Allí es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española en 1931. Se relacionó también con grandes literarios españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego y José Bergamín. Publicó también su novela proletaria El Tungsteno y su libro Crónicas y Ensayos, Rusia en 1931, que se convirtió en un superventas, siendo 13 ediciones en solo 4 meses. Por otro lado, le niegan la publicación de su cuento Paco Yunque por ser muy triste, el cual es un cuento o relato corto del tipo infantil, siendo el más conocido y antalogado cuento de dicho autor. También es el nombre del protagonista infantil del relato, donde Paco Yunque es un niño tímido y de origen humilde, y durante su primer día de clases debe soportar los maltratos y humillaciones de otro niño, quien es el hijo del patrón de su padre. Este relato es convertido en alguna de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. El propósito de Vallejo al escribirlo fue hacer una denuncia social, el abuso de los ricos sobre los pobres, siguiendo las pautas del llamado realismo socialista.
En octubre de 1931 realizó un tercer y último viaje a Rusia para participar en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Luego retorna a Madrid y continúa con pasión su tarea literaria, pero los editores españoles se niegan a publicar sus obras de teatro, Lockout y Moscú contra Moscú, conocida después como Entre las dos orillas corre el río, así como su libro de crónicas Rusia ante el segundo plan quinquenal, continuación de Rusia en 1931, y su recopilación de ensayos El arte y la revolución, siendo la razón principal por ser obras de carácter marxistas y revolucionario. Ya por esta época empieza también a escribir una serie de poemas que póstumamente serían publicados con el título de Poemas Humanos. En 1932, Vallejo decide regresar a París cuando es levantada la anterior restricción de ingreso. Ese año, Georgette es hospitalizada debido a un mal cansado por los continuos abortos provocados, el cual comenta según un testimonio de su gran amigo Juan Larrea, pero logra recuperarse. Al año siguiente, Vallejo escribió un extenso artículo publicado por entregas del Germinal de París, titulado ¿Qué pasa en el Perú? Por ese tiempo, deambulaba por pensiones y hoteles parisinos en medio de una gran angustia económica. Ya en 1934 se casó por lo civil con Georgette y por entonces termina de escribir otra de sus obras teatrales, Colacho, Hermanos o Presidentes de América, sátira contra los gobiernos latinoamericanos que veían sumisos a la política exterior estadounidense, pero ningún editor se animó a publicar y también le rechazaron otro libro de ensayos que quiso dar la prensa, Contra el secreto profesional. Entre 1935 y 1936, varios cuentos El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los dos horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados años de su muerte, y al estallar la Guerra Civil Española en 1936, colaboró con fervor en la fundación del Comité Latinoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. Le acompaña a esa labor Pablo Neruda. En diciembre de dicho año viaja unos días a España, pasando por Barcelona y Madrid, preocupado por el desarrollo de sus acontecimientos. En julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde visita a Barcelona, Valencia, Jaén y el Frente de Madrid. De vuelta a París, es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores y entre septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, así como el drama del temario incaico, La piedra cansada. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era un niño, y entra en crisis el 7 y 8 de abril a los 46 años de edad. Vallejo tenía deseos de retornar al Perú y en su última carta a su hermano Néstor le dice: he sufrido mucho, pero al propio tiempo he aprendido aprovechando mucho mi dolor. Sin embargo, o más bien dicho, en consecuencia, me parece que debo volver a América a luchar y trabajar públicamente por mi país, siendo el deseo que jamás pudo cumplir. César Vallejo, anticipándose su muerte y mirando a los ojos al tiempo,
pudo ver entre luces los añores de su muerte, idilio de él y de su corta vida, que tristemente él plasmó en un soneto, piedra blanca sobre piedra negra. Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Partiendo probablemente el más grande poeta latinoamericano, un día lluvioso, un viernes 15 de abril de 1938 en París, solo fallando por un día de su muerte. Se realizó un embalsamamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19, los restos fueron trasladados a la Maison de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreuil, en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: «He nevado tanto para que duermas». Si el video te gustó, dale un pulgar arriba para seguir generando este tipo de contenidos. Espero que me acompañes en el siguiente video de Entre Plumas y Papeles. Te saluda Ger Kaiser. Hasta luego.